Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del traumatismo craneoencefálico y maxilofacial. Este es un tema muy importante y muy interesante, ya que el traumatismo craneoencefálico es una de las primeras causas de mortalidad e incapacidad en menores de 45 años. Entonces, por lo cual es muy importante tanto su diagnóstico, su tratamiento de forma precoz. Em, con respecto a lo que van a ser las técnicas de estudio, tenemos varias, entre ellas se encuentra la radiología convencional. Esta, pues, su valor diagnóstico no ha sido tan específico en el caso de los traumatismos craneoencefálicos. Todavía existen como que una cierta discrepancia en ese sentido, ¿no? Porque básicamente tiene una probabilidad de encontrar una fractura apenas de un 5 a un 14% en el caso del traumatismo craneoencefálico. Es por eso que se ha considerado como indicada solo en los casos cuando amerite o se encuentre una fractura con hundimiento, una fractura abierta, un traumatismo facial, una herida penetrante, ya que esta pues no va ni a valorar ni a predecir la existencia de lesiones intracraneales. Por eso es que tiene un valor muy limitado en el caso que estamos viendo, el traumatismo craneoencefálico. En cambio, por otro lado, vamos a tener a la tomografía computarizada, que va a ser el gol estándar en este estudio, ya que este nos va a dar la ubicación exacta de las lesiones, el número de lesiones, el tipo, el volumen de la extensión de la lesión. También otra ventaja es que nosotros podemos valorar diferentes ventanas. Sí, en este caso suele preferirse lo que es una ventana ósea y una ventana cerebral para evaluar, ¿no?, el lugar de la fractura, la ventana ósea, y una ventana cerebral para ver ya la lesión eh, intracraneal en sí. Es un estudio bastante completo, ya que nos permite ver las estructuras tanto desde el agujero occipital hasta lo que es acá el vértex. Además que por otro lado es muy económica, no es invasiva, pues es muy disponible y pues se la puede hacer de forma rápida en caso de una emergencia. Por otro lado, también vamos a tener lo que son las resonancias magnéticas. En este caso, pues estas, a pesar de que no utilicen radiación ionizante, pues van a tener ciertas desventajas. En este caso, que son mucho más lentas, tienen un mayor costo a comparación de la TC, que es más económica, y pues tienen una menor disponibilidad. Sin embargo, esta ha sido considerada para ciertos casos. Por ejemplo, el diagnóstico de lesiones vasculares, también en caso de discrepancias clínico-radiológicas, es decir, cuando, por ejemplo, viene un paciente que tiene un Glasgow muy bajo, sin embargo, en la TC no sale todo normal. Entonces hay que empezar un poquito a dudar y ahí se le va a aplicar lo que es la resonancia magnética. También en lesiones del tronco encefálico, diagnóstico de secuelas postraumáticas también, que es muy común, por ejemplo, alguna afectación de algún par craneal. Y por último vamos a tener también la angiografía cerebral, que es una técnica básicamente que tiene una muy buena sensibilidad en el diagnóstico de lesiones vasculares en sí, porque nos va a permitir ver toda la trama vascular como estamos viendo y localizar el punto de la lesión. Por eso es que también tiene ciertas limitaciones, ya que utiliza radiaciones ionizantes, es invasiva, sí, esta técnica es invasiva, es mucho más costosa y pues va a precisar de un personal que esté experimentado. Esta es utilizada comúnmente para el diagnóstico de lesiones vasculares, ¿sí? En caso de alguna fístula carotidiovenosa o de algún aneurisma postraumático. Ya. Entonces, continuando con lo que van a ser las lesiones traumáticas intracraneales, nosotros podemos clasificarlas de varias formas. Podemos clasificarlas, por ejemplo, en lesiones primarias y secundarias, lesiones focales y difusas. Con respecto a las lesiones primarias, pues como su nombre lo dice, van a aparecer justo en ese instante del impacto, ¿sí? O sea, se da el impacto y aparecen instantáneamente. Estas no se van a poder evitar y van a ser consecuencia directa del traumatismo inicial. En este caso se van a encontrar las contusiones, los hematomas y lesiones axonales difusas.
Por otro lado, las lesiones secundarias, en cambio, estas se van a manifestar posterior al traumatismo. Es decir, va a existir un intervalo de tiempo prolongado en el que se puede evitar la aparición de estas lesiones secundarias. Estas sí pueden ser prevenidas y en este caso se debe actuar de forma inmediata para evitar su aparición. En este caso se va a encontrar los hematomas, la tumefacción cerebral postraumática, el edema y la isquemia. Con respecto a lesiones focales y difusas, de igual forma las lesiones focales van a estar localizadas en un solo lugar, ¿no? Van a estar definidas ahí ocupando un solo volumen intracraneal. En este caso se van a encontrar contusiones cerebrales, laceraciones y hematomas. Y pues estas no suelen llegar a causar coma, sino simplemente un ligero déficit neurológico por la isquemia y destrucción tisular. Sin embargo, sí puede llegar a causar coma cuando la extensión es demasiado extensa. Con respecto a lo que son las lesiones difusas, entonces estas ya no van a estar ocupando un solo lugar, no van a estar definidas ahí, sino más bien van a estar difusas, ¿no? Diseminadas por todo el compartimento intracraneal. En este caso vamos a encontrar lo que son las lesiones axonales difusas, la tumefacción cerebral, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia ventricular. Por otra parte, también vamos a tener una clasificación que se le conoce como clasificación del Traumatic Coma Data Bank o TCDB. Esta se va a basar en tres factores de riesgo de hipertensión intracraneal. El primero va a ser la obliteración de las cisternas basales sin la presencia de una lesión focal existente. ¿Ya? La segunda va a ser el desplazamiento de más de 5 milímetros de la línea media. Y por último, una lesión focal de un volumen superior a 25 ml, en donde para calcular este volumen nosotros tenemos que seguir una fórmula, una técnica que va a ser ABC dividido para 2. Se multiplica AB por C y se divide para 2 para saber el volumen. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros calcular eso? Pues A va a ser el diámetro máximo longitudinal, B va a ser el diámetro máximo en el ancho y C, pues para C hay que hacer una fórmula aparte, que va a ser, C nos va a indicar el grosor de la lesión. Entonces, ¿cómo yo calculo el grosor de la lesión? Pues vamos a hacer multiplicando el número de cortes en donde aparezca la lesión por el grosor de cada corte, ¿ya? Y esa va a ser C y todo eso se multiplica y se divide para 2. Entonces, con respecto a esta clasificación, nosotros vamos a tener 6 grados de lesión postraumática. En el uno vamos a encontrar a la lesión difusa de tipo uno. Esta, básicamente, la TC va a salir normal, o sea, no se va a evidenciar como estamos viendo aquí, todo se encuentra normal, no hay ninguna lesión evidente, ¿no? En la TC. Con respecto a al grado 2, pues vamos a encontrar a lo que es la lesión difusa del tipo 2. Aquí ya van a existir lesiones, como estamos viendo aquí, inferiores a 25 ml que pueden desplazar la línea media eh, menor o igual a 5 milímetros y las cisternas basales no van a estar colapsadas, sí van a estar visibles aquí en el tipo 2. En cambio, en lo que va a ser en el grado 3, en la lesión difusa del tipo 3, aquí ya no va a haber ni tercer ventrículo, está colapsado, no hay también las cisternas basales, están completamente obliteradas y puede existir lesiones focales inferiores a 25 ml. De igual manera, desplazamiento de la línea media menor o igual a 5 milímetros. Puede existir. Con respecto a lo que van a ser las lesiones difusas del tipo 4, vamos a encontrar que la línea media ya va a estar desplazada, como observamos aquí, más de 5 milímetros. ¿Sí? No van a existir lesiones focales asociadas con un volumen superior a 25 ml. En la lesión focal evacuada de tipo 4, como su nombre lo dice, esta ya va a estar evacuada. Entonces, de lo que nosotros observamos en una TC previo a la evacuación, aquí estaría la lesión, ¿no? Posterior a esta, nosotros ya vamos a observar que está evacuada, ¿sí? Entonces hay una lesión focal evacuada quirúrgicamente
que básicamente es independiente del volumen que tenga. En cambio, el grado 6 vamos a tener la lesión focal no evacuada del tipo 6, ¿sí? Entonces aquí igual vamos a ver lo que es una lesión focal hiperdensa o puede también ser mixta, pero no hipodensa, con un volumen superior a 25 ml. Como estamos viendo aquí, que es superior a 25 ml, en la cual no va a estar evacuada. Ya, también vamos a tener tipos específicos de lesiones traumáticas intracraneales, que son de mucha importancia. En este caso, comenzaremos con el hematoma epidural. Esta, como su nombre lo dice, va a estar localizado en el espacio epidural, es decir, en el espacio que se encuentra entre la tabla interna del cráneo y lo que va a ser la dura madre. Estos normalmente son de origen arterial y la causa más frecuente suele ser un traumatismo del hueso temporal, ¿sí? Con fractura en el hueso temporal, en donde aquí va a ocurrir un desgarro comúnmente de la arteria meningia media en el 90% de los casos, y en un 10% pues puede que sí exista un desgarro también de la vena meningia media, pero es muy raro, es más común de la arteria, ¿sí? Estos son de origen arterial. Entonces, en una TC igual, por ejemplo, en esta imagen vamos a poder observar que en este caso los hematomas epidurales siempre se van a correlacionar, se podría decir, o asociar a una fractura, el hematoma epidural. Entonces, siempre se recomienda una ventana ósea y una ventana cerebral para identificar si existe o no una fractura. Entonces, igual tenemos una TC axial con ventana ósea al cráneo, en donde se puede evidenciar que acá existe una fractura del hueso temporal del lado derecho. Y de igual forma, en este caso de la imagen de la izquierda, se puede observar una TC axial con ventana cerebral de cráneo, en la cual se observa una condensación, ¿no? Una colección, no condensación, en la que se observa una colección extraparenquimatosa, hiperdensa, con bordes bien definidos, que ocupa el lóbulo frontal, temporal y parietal del lado derecho, que genera básicamente, como observamos, un efecto de masa desplazando lo que es la línea media, ¿ya? De igual forma, entonces nosotros en la TC, como les mencionaba, vamos a ver una colección extraparenquimatosa, bien delimitada, de forma biconvexa. Eso es muy importante ya que esa es la característica del hematoma epidural, que es de forma biconvexa por la resistencia que se genera ahí, por la dura madre. No va a sobrepasar lo que son las suturas. Esto hay que tener muy en cuenta, ya que esta no sobrepasa la sutura, pero eleva y cruza los senos venosos y puede cruzar la hoz cerebral y el tentorio. ¿Sí? Que ya vamos a ver más adelante, que en el hematoma subdural, en cambio, este es lo contrario. ¿Ya? Que ya vamos a ver. Entonces, este puede contener de igual forma sangre en diferentes grados de evolución. Por ejemplo, en una fase inicial, la falta de coagulación puede hacer que se vean pues focos hipodensos. Entonces, esta atenuación se va a ir modificando conforme se va coagulando la sangre y acumulando la hemoglobina. Algo muy importante es que en los casos de los pacientes que tienen anemia, pues con una hemoglobina menor a 10, aquí pues se van a observar colecciones hipodensas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también las situaciones especiales de cada caso. Y como ya les mencioné, pues está asociada comúnmente a fracturas craneales, por eso siempre se debe evaluar también una ventana ósea ante C para observar la altura de la lesión, ¿no? Entonces, igual aquí tenemos otro ejemplo en el que podemos ver que igual tenemos en las dos imágenes, son una TC, en este caso de la imagen de la derecha, pues es una ventana ósea axial, ¿no es cierto? Una TC axial con una ventana ósea.
de cráneo en la cual se observa, en cambio, una fractura a nivel del temporal, del hueso temporal del lado izquierdo. Em, y pues en el caso de la imagen de la izquierda, pues se observa igual una TC axial en una ventana cerebral en la que de cráneo, ¿sí? En la que se puede observar igual una colección extraparenquimatosa, como estamos viendo, con bordes bien definidos, eh, hiperdensa, sí, que genera un efecto de masa y desplaza lo que es significativamente la línea media. Por otra parte, vamos a tener al hematoma subdural, que en cambio este se va a encontrar en el espacio virtual comprendido entre lo que es la aracnoides y la dura madre. Este comúnmente, en cambio, es causado por la rotura de lo que es de las venas puente que se encuentran en el espacio subdural, en este espacio virtual, pero puede estar causado también en forma mínima por la laceración de las arterias corticales o en el caso de contusiones parenquimatosas. Estos van a ser mucho más difusos por la menor resistencia que, lo cual permite que se extiendan de una forma mayor, como estamos viendo, y por eso toman la característica eh, común o general que tienen en forma de media luna, sí, esta colección que estamos observando aquí en la imagen, en forma de media luna, ya no es una forma biconvexa como lo era en el hematoma epidural, sino aquí en el subdural va a ser una forma de media luna. Como les mencioné, este iba a ser casi todo lo contrario de lo que es el epidural. Este no va a poder cruzar lo que es la línea media, ¿sí? Ni atravesar el tentorio. Eh, Sin embargo, pues van a estar limitados solo a lo que es la hoz cerebral. En este caso, pues en estas dos imágenes podemos observar que es una TC axial de cráneo con una ventana cerebral en la cual en ambas se puede observar, sí, esta colección hiperdensa en forma de media luna, con bordes definidos, localizada pues en el lóbulo frontal, parietal y temporal, ¿no? Eh, que genera un efecto de masa y desplaza lo que es la línea media. De igual manera acá, lo mismo. Comúnmente el hematoma subdural se va a clasificar en función al tiempo de evolución desde que sucedió el traumatismo. Se lo puede clasificar en un hematoma subdural agudo, subagudo o crónico. En el caso del agudo, pues se va a presentar en los primeros 2 días posteriores al traumatismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En una TC vamos a observar esta colección hiperdensa en forma de media luna, como les mencioné anteriormente, con un borde lateral convexo y un borde medial cóncavo al contorno cerebral. Eh, Igual genera, ¿no?, un efecto de masa y desplaza la línea media. En el caso del subagudo, en cambio, este ya va a ser posterior, o sea, 3 días o a 2 semanas posteriores al traumatismo. En este caso vamos a observar en la TC lo que son esta colección, ¿sí? Que si observamos es isodensa con el parénquima. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a diferenciar de la lesión del parénquima? Si son similares, ¿no? Son isodensos. Entonces, aquí nos vamos a fijar en el borramiento de lo que son los surcos corticales. Como vemos aquí, están borrados. En cambio, acá se conservan todavía los surcos corticales. Y pues también se puede observar, ¿no?, el efecto de masa que genera y desplaza la línea media, ¿ya? Y cuando estamos hablando de un hematoma subdural crónico, pues vamos a hablar que transcurrió más de 2 semanas desde el traumatismo y estos se van a presentar como colecciones hipodensas, ¿sí? Igual en forma de media luna. Pero estos van a contener una cápsula alrededor de ellos que está formada por membranas ricas en capilares.
Igual genera su efecto en masa y desplaza lo que es la línea media. Con respecto a lo que va a ser la contusión cerebral, pues estas son lesiones hemorrágicas postraumáticas que van a afectar a la corteza cerebral principalmente, pero que sí puede extenderse y alcanzar la sustancia blanca subcortical. Entonces, nosotros normalmente estos se van a hacer mucho más evidentes pasadas un tiempo de 24 a 48 horas después del traumatismo. Eh, Normalmente son frecuentes en las regiones frontobasales o superficie anterior de los lóbulos temporales y suelen ser común en el parénquima adyacente a lo que son las superficies óseas, ¿sí? Que son básicamente más por el hecho del contacto que ambos tienen al momento del golpe o del impacto. Entonces, ¿cómo vamos a observar en las imágenes? Vamos a observar, por ejemplo, aquí tenemos una TC igual axial de cráneo con una ventana cerebral en la cual se observan colecciones, varias colecciones, en la imagen izquierda, varias colecciones hiperdensas, bien delimitadas, ¿sí? Ubicadas en los lóbulos frontales bilaterales, adyacentes a lo que van a ser la superficie ósea, ¿sí? Como estamos observando acá. Igual en la imagen de la derecha se puede decir que es igual, es un estudio, no es una TC axial eh, de cráneo con una ventana cerebral en la cual se observa una colección hiperdensa, bien delimitada, intracraneal, se le podría decir intracerebral, se le podría decir intracerebral localizada en el lóbulo frontal izquierdo adyacente de igual forma a lo que es la superficie ósea. Acá tenemos muchos otros ejemplos en donde igual en la imagen de la izquierda se podría decir que son, ya, las dos imágenes son una TC, ¿cierto? TC axial con una ventana parenquimatosa de cráneo en la cual en la imagen de la izquierda pues se observan múltiples colecciones hiperdensas ubicadas en lo que es los lóbulos frontales bilaterales adyacentes a lo que es la superficie ósea. Y en este caso, en el caso de la derecha, pues sería igual, se observan varias colecciones hiperdensas de bordes bien definidos que se ubican en el lóbulo frontal en el lóbulo frontal del lado izquierdo. ¿Sí? Adyacentes a lo que es la superficie ósea, que es lo que les caracteriza, ¿sí? Que siempre van a estar cerquita por lo mismo del impacto que generan al chocar las dos superficies. Ya, por otro lado vamos a tener las lesiones axonales difusas, que esta en cambio van a ser causadas normalmente por un estiramiento brusco, ¿sí? El mecanismo de acción es un estiramiento brusco que normalmente aparece en impactos de alta energía, es decir, de aceleración y desaceleración brusca. Este es muy común en caso de los accidentes de tránsito, que aparezca lesión axonal difusa. Estas van a ser múltiples lesiones focales de pequeño tamaño que pueden ser o no hemorrágicas, que van a estar localizadas en los tractos de la sustancia blanca. Siempre que un paciente tenga un Glasgow bajo, pero en la TC nosotros la hallamos normal, siempre dice que se debe sospechar de una lesión axonal difusa, que es lo más común que se dé. En este caso, nosotros vamos a utilizar la RM, que es mucho más sensible para su diagnóstico. Entonces, como vemos, estas dos imágenes pues son un estudio de RM axial en una secuencia T2 eco de gradiente, en el cual en la imagen de la eh, izquierda pues se va a observar estos focos de baja señal hipointensos, ¿no? Si vemos varios focos, múltiples
focos hipointensos ubicados en lo que es los tractos de la sustancia blanca. De igual manera, acá en la imagen de la derecha se puede observar, ¿no? Estos focos hipointensos. Acá tenemos más ejemplos que igual van a ser. Tenemos una RM, ¿sí? Un estudio de RM, las dos imágenes, RM de cráneo, la imagen de la izquierda, pues es una secuencia T2 eco de gradiente igual, y la imagen de la derecha, pues una secuenciación de imagen ponderada. En el caso de la izquierda, pues igual se puede observar múltiples focos hipointensos, ¿sí? Ubicados en los tractos de la sustancia blanca. Y si nos ponemos a analizar las dos imágenes, se puede ver que acá se ven mucho más claros y de forma más nítida lo que son las lesiones en esta secuencia de imágenes ponderadas. Se ven lesiones que incluso en la imagen de la izquierda no se ven. Aquí la encontramos, acá también, pero aquí esta la encontramos aquí en esta secuencia, pero en secuencia T2 de gradiente no se puede localizar a simple vista. De igual manera, en este caso, sí. Ya estas pueden clasificar, las lesiones axonales difusas se pueden clasificar en tres tipos. La de tipo 1 va a estar solo localizada en lo que es la sustancia blanca cerebral subcortical, ¿sí? Solo en los tractos de la sustancia blanca. La de tipo 2, en cambio, además de ubicarse en la sustancia blanca, como estamos viendo acá, va a ubicarse también en el cuerpo calloso, ¿sí? Especialmente en lo que es su esplenio. Aquí estamos observando. Y la de tipo 3, pues además de las anteriores mencionadas, es decir, además de estar en la sustancia blanca, además de estar en el cuerpo calloso, esta se suma que también va a estar afectando al tronco cerebral, ¿sí? En su margen posterolateral. Otro caso van a ser las herniaciones cerebrales. Estas van a ser, pues, desde el desplazamiento mecánico del cerebro, del líquido, de los vasos, de un compartimento a otro, ¿sí? Dentro del cerebro, del cráneo. Estas normalmente, las herniaciones cerebrales son consecuencias secundarias más frecuentes de lesiones expansivas, ¿sí? Que crecen rápidamente y de igual, la gravedad de la herniación pues va a depender mucho de la intensidad y la rapidez del efecto de masa que genere la lesión que les está haciendo provocar la herniación, se podría decir. Menciona que cada herniación también puede producir un tipo específico de infarto. Una de ellas vamos a tener la herniación transtentorial descendente unilateral o del uncus. ¿Sí? En esta va a existir un desplazamiento del lóbulo medial de la porción medial del lóbulo temporal. ¿Ya? En este caso va a existir un colapso del asta temporal y de la cisterna ambiens homolateral del mismo lado de la lesión, pero del mismo lado de la lesión. Y pues la herniación del uncus dice que se puede asociar a infartos localizados en el tentorio de la arteria cerebral posterior y de la coroide anterior. En este caso podemos ver esta imagen que de igual forma es una TC axial en la cual se puede observar que existe acá, si observamos, es una colección hiperdensa en forma de media luna, ¿sí? En los lóbulos frontal, temporal y parietal del lado izquierdo, en el cual este hematoma subdural derecho va a estar eh, generando lo que es la herniación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar el edema, todo que lo está rodeando? Son los responsables de la herniación y se puede observar que hay una em, borración sería o un colapso de lo que es el asta temporal ipsilateral de este mismo lado de la lesión. ¿Sí? Y por ende va a existir una dilatación del asta temporal
del otro lado contralateral como una compensación, se podría decir, que estaría aquí. Entonces acá se encuentra colapsada y acá se encuentra dilatada como mecanismo compensatorio. También se puede observar acá en la flecha verde lo que es la dilatación de la cisterna prepontina, aquí. Y también se observa la persistencia de las cisternas supracelares que están aquí. Ya. Por otro lado, vamos a tener la herniación subfalcial, que está en el caso de las imágenes, como estamos viendo, pues en el caso de la imagen de la izquierda, se va a observar es una RM axial de cráneo en una secuencia T2, en la que se observa una hernia subfalciana izquierda por lesiones ocupantes de espacio y edema, en este caso sería del lado derecho. Entonces, esta lesión que está acá en el lado derecho, ¿sí? Va a ocasionar la herniación subfalciana izquierda. Estamos observando acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? El colapso del asta frontal del ventrículo lateral, igual la obliteración del atrio del ventrículo lateral y la desviación del septum pelúcido, como estamos viendo aquí. ¿Ya? En el caso de la imagen, en cambio, de la derecha, pues se observa que es una TC axial de cráneo, igual una ventana cerebral, en la cual se observa una hernia falciana derecha, en cambio, por un hematoma epidural. Sí, aquí vemos entonces esta colección que mencionábamos, hiperdensa, en forma biconvexa, con bordes definidos, extraparenquimatosa, que está generando este efecto de masa, desplazando la línea media y por ende generando esta hernia subfalciana. Estamos viendo aquí, igual hay colapso del asta frontal del ventrículo lateral, del atrio del ventrículo lateral y desviación del septum pelúceo. Ya. Entonces, pasando a lo que son los traumatismos maxilofaciales, tenemos fracturas aisladas de la cara, entre ellas se van a encontrar las fracturas nasales, que son las más frecuentes que se encuentran, y esto es más por su posición prominente que tiene y su doble estructura, sería el esqueleto óseo y uno cartilaginoso. Para el estudio de las fracturas nasales se recomienda entonces radiografías en una proyección lateral, que es donde se va a ocurrir la separación básicamente de los fragmentos, ya que se producen a nivel del plano sagital. Sin embargo, cuando existe sospecha de otras fracturas, pues se recomienda recurrir a una ATC para un diagnóstico más preciso, ¿no? Y de localizar dónde se encuentran con exactitud las fracturas. Normalmente aquí se va a evaluar cuando existe una fractura nasal, el número de fragmentos, si existe o no desviación lateral de la nariz, descartar la existencia de fracturas septales, por ejemplo, en caso de un hematoma, porque si no se hace el diagnóstico precoz de este, puede producir necrosis del tabique nasal e infecciones. Entonces, como estamos viendo aquí, es una radiografía en una proyección lateral en la cual se observa una fractura a nivel de los huesos nasales, sí, una fractura lineal simple, no desplazada, sí, del hueso nasal. De igual manera, acá se encuentran, tenemos las dos imágenes que son unas radiografías en una proyección lateral, en la cual en la imagen de la izquierda se observa una fractura a nivel de los huesos nasales, en este caso del lado derecho. eh, Sería una fractura oblicua, simple, desplazada, ¿sí? Desplazada de los huesos, en el hueso nasal. De igual manera, en la imagen de la derecha se puede observar una fractura, ¿no? Esta, en cambio, es una fractura a nivel igual de los huesos nasales, que es conminuta. Es conminuta, eh, se encuentra desplazada,
y angulada. Vamos a tener las fracturas mandibulares, ¿sí? Que es las fracturas también muy frecuentes en el caso de un traumatismo maxilofacial. En este caso vamos a tener hallazgos clínicos como asimetría facial, la maloclusión, también una movilidad anormal de la mandíbula, ¿sí? Eh, Van a existir un orden de prevalencia donde mencionan que es más común las fracturas en el cuerpo, le siguen las del ángulo, posteriormente las del cóndilo, las parasinficiarias, la rama de la rama, en el caso alveolar, apófisis coronavides y sinficiarias. En este caso estamos observando esta radiografía frontal de la mandíbula, ¿sí? En la cual se observa una fractura a nivel acá del cuello de la mandíbula, sí, en el lado izquierdo. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual igual es una radiografía frontal de la mandíbula, en la cual se observa igual una fractura, ¿no? Parasinficiaria se podría decir, del lado izquierdo. Aquí está. Ya, con respecto a las fracturas de la órbita, pues aquí en este caso siempre se va a recomendar hacerse una TC, ¿sí? Con una reconstrucción de 1,25 milímetros o pueden ser menores, ¿sí? Es para eh, una mayor, una mayor seguridad de las lesiones, ¿no? Mayor exactitud de las lesiones en este caso. Y siempre se va a recomendar un algoritmo tanto óseo como de partes blandas, porque en este caso, pues, no solo se va a, o sea, no solo se va a fijar en lo que es las lesiones óseas, sino que aquí también hay que prestar mucha atención a lo que son los elementos del contenido en su interior. Es decir, lo que va a ser el globo ocular, el nervio óptico y la musculatura extraocular. ¿Sí? Por eso es que se pide tanto un algoritmo óseo como de partes blandas. Normalmente el sitio más frecuente, como ya sabemos, eh, la cavidad orbitaria va a estar formada por cuatro paredes, pero los sitios más frecuentes de fractura van a ser la pared medial eh, y el suelo orbitario. En el caso que nosotros queramos evaluar una afectación del techo, suelo y los músculos, pues se va a preferir una proyección coronal y si se quiere analizar paredes medial y lateral, pues una proyección axial. Algunos signos clínicos que nos van a eh, ayudar con el diagnóstico de fractura orbitaria, pues van a ser las equimosis periorbitarias y las hemorragias de la o sea, hemorragias conjuntivales. En el caso de las fracturas o de la órbita, pues vamos a tener dos tipos, un tipo blown out y un tipo blown in. En el caso del tipo blown out, que es una de bueno, son las más frecuentes, se van a observar los fragmentos eh, de la fractura, valga la redundancia, introducidos dentro del seno, ya sea maxilar o etmoidal adyacente. Como estamos observando aquí en estas dos imágenes, pues son un estudio de TC, ¿no? Un estudio bueno, con ventana ósea. En este caso de la imagen de la izquierda, pues axial, diré coronal, perdón, coronal. Y en el caso de la derecha, pues sagital. Y se puede observar claramente lo que hay aquí en la fractura en el suelo orbitario, aquí, en donde el fragmento óseo se está introduciendo dentro del seno maxilar. En ambas imágenes se puede evidenciar, ¿sí? Además, se puede evidenciar cómo los tejidos blandos de la órbita están como que introduciéndose acá al seno maxilar, ¿sí? Y por otro lado, la de tipo blown in, en cambio, aquí los fragmentos de la fractura se van a desplazar hacia adentro de la órbita, pero en este caso. Igual, tenemos los estudios en estas imágenes de TC. En el caso de la imagen
la primera imagen de la izquierda se puede observar en una TC axial con ventana ósea, en la cual se observa acá una fractura del techo de la órbita, ¿sí? Que estamos viendo que se introduce el fragmento óseo dentro de la cavidad orbitaria. Igual acá en la segunda imagen se puede visualizar aquí a esta altura, ¿sí? Es una TC sagital con ventana ósea en la cual se observa la fractura a nivel del techo de la órbita, ¿sí? Eh, en esta última imagen igual se puede observar claramente aquí la fractura, ¿no? A nivel del techo al nivel del techo orbitario del lado derecho. Ya. Por otro lado, también vamos a tener las fracturas complejas de la cara. En este caso vamos a encontrar fracturas del Lefort 1, fracturas del Lefort 2 y 3. En el caso de las fracturas del Lefort 1, la fractura que le especifica o le caracteriza esta fractura va a ser la de la pared medial del seno maxilar. Esta, comúnmente, si observamos en esta imagen, esta, pues normalmente la línea de fractura va a discurrir horizontalmente por encima de los procesos alveolares del maxilar, si vemos aquí, entonces va a involucrar fracturas de la pared medial y lateral y anterior del seno maxilar y pterigo maxilar. Entonces, en esta imagen se puede observar lo que es la fractura. En este caso son fracturas bilaterales de la placa pterigoidea y también fracturas conminutas a través de los senos maxilares, como estamos viendo aquí. En el caso de la fractura de Lefort 2, en cambio, aquí la fractura específica va a ser la fractura del suelo de la órbita, ¿sí? Que estamos observando aquí, ¿ya? Que es muy característico aquí, en estas imágenes. Igual, normalmente el trazado de estas fracturas van a tener una forma piramidal, como estamos observando en la imagen, con la base de la parte inferior de la cara a nivel del tercio medio del maxilar, se podría decir, y el vértice, pues, se va a encontrar acá en la sutura frontonasal. En este caso, estas fracturas van a incluir las fracturas de la pared posterior, la pared lateral, del seno maxilar, también pasa medialmente a la sutura cigomático-malar y asciende fracturando el suelo y la pared medial de la órbita. Aquí, ¿ya? Entonces, en esta imagen también se puede observar lo que son las fracturas del piso de la órbita, eh, sería del lado izquierdo, en donde se observa también un compromiso donde el tejido blando de la órbita está introduciéndose dentro del seno del seno maxilar y también vemos gas loculado que podemos demostrar aquí, ¿sí? Que se vería hipo aquí, hipodenso, gas loculado acá dentro de las órbitas, de la cavidad orbital. Y por último vamos a tener la fractura del Lefort 3, en el cual aquí la fractura que le va a caracterizar, en cambio, va a ser la fractura del arco cigomático, ¿sí? Entonces aquí se va a apreciar una fractura aquí, justo acá, a la altura, va a tener este recorrido que va a ser del arco cigomático, de la sutura frontomalar, también del margen súpero posterior del seno maxilar, de la pared lateral de la órbita y de la sutura frontonasal de igual manera. Entonces, en esta imagen se puede observar lo que son fracturas bilaterales de la placa pterigoidea. También se puede observar aquí las fracturas a nivel del arco cigomático que estamos
observando acá del lado izquierdo. Por otra parte, también vamos a tener las fracturas naso-orbito-etmoidal, ¿ya? En este caso pueden ser tanto unilaterales como bilaterales. Estas fracturas van a estar localizadas en el área de confluencia de la nariz, la órbita, el etmoides, la base del seno frontal y lo que es el suelo de la base anterior del cráneo. Entonces, para este caso vamos a tener una clasificación de Markowitz y Manson, en la cual tenemos tres clases, ¿no? La del tipo uno, tipo 2 y tipo 3. La de tipo uno, pues se caracteriza por que presenta, como estamos observando aquí, un solo fragmento, ¿sí? Entonces, a nivel, obviamente, nasoorbitasmoidal, ¿sí? Un solo fragmento es una fractura con un único fragmento. No existe lesión del tendón del cantal medial y pues se dice que esta es la más frecuente que se da, la de tipo uno. La del tipo 2 en cambio, ya es una fractura conminuta, en la que se observan aquí, sí, conminuta, se observan varios fragmentos y que uno de estos fragmentos va a contener al tendón cantal medio. En cambio, la de tipo 3 es una fractura con muchos más fragmentos óseos, igual es una fractura comminuta, pero aquí existe desinserción del tendón. En la del tipo 2 todavía un fragmento contenía al tendón, pero no existía desinserción. Pero en la de tipo 3 ya se desinserta lo que es el tendón cantal medial. De igual forma, acá les tengo un ejemplo en la cual si observamos en la imagen de la izquierda, para hacer como que un poquito de referencia, pues tenemos un solo fragmento, ¿no? Entonces diríamos que es del tipo uno porque tiene un solo fragmento. Aquí el tendón no va a estar afectado, sino va a estar muy bien. Igualmente, en la imagen de la derecha se puede observar que en esta TC axial de cráneo con una ventana ósea se puede observar aquí una fractura a nivel del suelo orbitario, sí, que corresponde a la misma fractura, en la cual se observa cómo el contenido del tejido blando de la órbita pues ha descendido hacia el seno maxilar, ¿sí? Entonces, como esta es la más común, llegaríamos a una eh, conclusión que es la de tipo uno de la clasificación previa que mencionamos de Markowski y Manson. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la charla.